Vamos a buscar esta mañana en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 30. Y yo quiero que esta mañana todos podamos aprender de que esta iglesia tiene que estar fundada en la palabra del Señor. Toda iglesia tiene que estar fundada en la palabra del Señor, en nada más que solo en la palabra. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 14 en adelante. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 14 en adelante. Si ya lo tenemos, amén, hermano, amén. Dice la palabra de Dios: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bendito Señor, en este momento, Padre, queremos pedirle que nos pueda hacer entender que la iglesia tiene que estar fundada en esa palabra que usted nos da, Señor. Y que no solamente la oigamos, también que la pongamos en práctica. Esa es la vida de la iglesia, Señor. Diríjanos en este momento con el poder del Espíritu Santo, que sea el Espíritu, Señor, quien nos lleve de la mano, y que su palabra, Padre, nos nutra, nos llene, Señor, nos fortalezca en este momento. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo sé que ustedes ven mucho las noticias, hay algunos que ven cosas en el YouTube, en el Facebook, acerca de cómo está el mundo completo. Este mundo, hermanos, está loco. Este mundo está arruinado, miren. Todo lo que le ocurre hoy a la humanidad, el tema que usted quiera hablar de la humanidad, ya sea desde el punto de vista económico, político, familiar, espiritual, medio ambiente, lo que usted quiera, es porque en este mundo solamente hay dos tipos de personas. Solo hay dos tipos de personas. Y la Biblia dice que hay dos tipos de personas. Y por eso, por estos dos tipos de personas, es que el mundo no se compone. Pero les voy a decir cuáles son estos dos tipos de personas. Miren. El primer grupo, lo pongo primero porque para Dios es primero. El primer grupo de personas son todos aquellos que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. ¿Cuántos serán? Poquitos. ¿Y cuál es el segundo grupo? Fácil. El que ni oye la palabra, ni la obedece. Por culpa de ellos es que el mundo está arruinado. Por culpa de los que no quieren oír la palabra de Dios y no la quieren obedecer, es que el mundo completo está arruinado. La vemos muy poquitos. Y ya vemos, digo yo, me echo en cuenta porque tal vez, ojalá que yo obedezca la palabra del Señor. Pero hay muy poquitos que son los que quieren obedecer. Tanto oír la palabra de Dios como obedecerla. Aquellos que obedecen la palabra de Dios y aquellos que tratan de seguir adelante en los caminos del Señor son los que consiguen la bendición. Es lo que estábamos leyendo en Deuteronomio. Pero se los quiero ejemplificar así en la Biblia. Miren, por ejemplo, Noé. Noé oyó la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Dios le dice a Noé: voy a mandar un diluvio, los voy a matar a todos se han portado mal, yo quiero que construyas un barco que para que te salve vos y toda tu familia. ¿Qué hizo Noé? Obedeció. ¿Se salvó Noé? Claro que sí. Pero la gente que no oyó, la gente que no quiso hacerle caso a Dios, que Noé les decía: miren, voy a construir un barco para que ustedes no se ahoguen, va a llover, y la gente no le hizo caso, ¿qué le ocurrió a la gente? Se murieron todos, se ahogaron. ¿Por qué? Porque no quisieron hacer caso.
Por ejemplo, Abraham vino, Dios le dijo todo lo que iba a hacer con él. Abraham oyó la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. ¿Y quién es Abraham? Padre de los judíos, padre de los árabes, padre espiritual de todos los cristianos, el gran padre Abraham, dicen muchos. Pero fíjense que andaba con él un sobrino que se llamaba Lot. Lot no quiso hacer caso. ¿Cómo terminó Lot? Para empezar, Dios le destruyó la ciudad donde vivía. Sodoma San Miguel se llamaba. Que solo le quitaron el segundo nombre. Le destruye Sodoma, le manda fuego, sacan a la carrera a Lot. La mujer, por no obedecer la palabra, entonces quedó convertida en una estatua de sal. Pues salada la mujer. Y todavía las hijas de Lot se tuvieron que meter con él para poder tener hijos del mismo papá. ¡Qué relajo! Por no hacer caso a la palabra de Dios. Por eso les digo, hay dos tipos de personas, los que hacen caso y los que no le hacen caso. Había un rey, poderoso rey. Si yo les dijera el rey David, ustedes no tienen nada más que decir, porque el rey David, así se llama el chiquitín que lo hicieron, ya está. La hermana Evelyn, es que me dice ella, es que el papá le puso así, porque David era. David oyó la palabra de Dios, oyó la promesa de Dios y trató de cumplirla. El gran rey David, nombre. Pero había otro rey, Saúl. Saúl desecha la palabra de Dios y Dios lo desecha a él también por no querer obedecer la palabra de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, oye la palabra. Es cierto que Pedro en su momento traicionó a Jesús, pero Pedro, por haber estado cerca de la palabra y se arrepiente, fue el gran apóstol Pedro. A él le dejaron encargada la iglesia de Jerusalén, pero junto con él andaba uno que se llamaba Judas. Judas no quiso hacer caso a la palabra. ¿Y cómo terminó Judas? En la iglesia bautista la cosecha. No, ¿cómo es terminó ahorcándose. Por no obedecer la palabra. Van entendiendo cómo es dos tipos de personas, los que obedecen y los que no la obedecen. El apóstol Pablo, él oía la palabra, obedecía la palabra, seguía adelante con la palabra. El gran apóstol Pablo, el más grande evangelista y misionero que ha habido. Pero como el apóstol Pablo ya no ha habido nadie más. ¿Por qué? Porque hoy las iglesias no oyen la palabra. ¿Saben por qué? Porque los nuevos superpastores que han salido, los nuevos superapóstoles, ni la predican y a veces ni la saben. A veces nos paramos nosotros los predicadores en los púlpitos y ¿saben qué empezamos a hacer? A hablar sin decir nada, sin decir palabra, sin mencionar la Biblia. Nos ponemos a hablar de cualquier otra cosa, tipo Cantinflas, ¿verdad? Y como yo le dije, ¿verdad? Y entonces vino, ¿verdad? Y pasa media hora hablando y no dijeron nada. Cantinflean los pastores hoy. Hablan de todo menos de la palabra y la gente oyó y oyó y oyó y se fueron sin haber comido palabra. ¿Me van entendiendo, hermanos? Ese es el problema, miren. Por eso el principio bíblico, para que nos vaya bien, está en Deuteronomio. Dice el versículo 14. Porque muy cerca de ti, dice Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está, ¿qué? Lo van leyendo, ¿verdad? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la ignores, dice. ¿Cómo dice? Para que la cumplas. Y miren el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y se lo estoy diciendo a ustedes. Ustedes pensaban que sí nomás. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Y aparecen ahí algunos. Miren, ¿cuál es el principio bíblico de Deuteronomio? Sencillo. Escuchar la palabra y vivirla. ¿Verdad que bien sencillo? Eso es lo que dice Deuteronomio. Oye la palabra, vive la palabra. Escucha la palabra, maneja la palabra. Y eso es todo lo que hay que hacer. Miren, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la vivimos, ¿saben qué empieza a ocurrir? Empezamos a proyectar, a reflejar la gloria de Dios. Cuando esta iglesia empiece a vivir la palabra de Dios, esta iglesia va a empezar a proyectar la gloria de Dios. Sencillo. No la gloria del pastor, no la gloria de nadie más, la gloria de Dios. El problema es que cuando los pastores empiezan a predicar cualquier otra cosa menos Biblia, la iglesia se hace al pastor.
La iglesia empieza a acomodarse al pastor. Y después lo que el pastor dice, lo dice la iglesia. Lo que el pastor hace, lo hace la iglesia. Había un pastor muy famoso ya a finales del siglo XIX, el gran pastor Charles Spurgeon. Le decían el príncipe de los pastores. Un día, dice, él era allá en Londres, Inglaterra. Dice que, ustedes pensaban que Londres, El Salvador. No, allá en Londres. Entonces, dice de historia que iba caminando el pastor Spurgeon y de repente se encuentra con un borracho. Iba el borrachito, ¿verdad? Y mira al pastor y le dice, pastor, yo me congrego en su iglesia. Yo soy de sus convertidos, pastor. ¿Y saben qué le dijo el pastor? Vos sos de mis convertidos. Te creo, te creo. Pero no sos convertido de Dios. Porque si fueras convertido de Dios, no anduviera borracho. Y eso ocurre hoy. Muchos cristianos se hacen tal y como el pastor dice, tal y como el pastor hace. Si el pastor dice una cosa que no está en la Biblia, fíjense que eso lo agarran como lema. Sí. Si ven por alguien, es que le habla mal de su pastor, zámpele una pedrada. Hasta camisas quieren sacar, zámpele una pedrada. No, hombre, digo yo, qué relajo. Cuando nosotros escuchamos esa palabra y la vivimos, nos convertimos en embajadores de Dios. Ahorita aquí en nuestro país, allá a los Estados Unidos va a mandar un nuevo embajador. No me acuerdo cómo que se llama el cipote. Es un coronel como de 30 años de experiencia en estas cuestiones. ¿Saben qué hicieron para poder escoger ese embajador de los Estados Unidos que lo van a mandar? Allá el presidente lo llamó a reuniones y el vicepresidente lo juramentó después de haber pasado por unos grandes estudios acerca del país, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer. Cuando ese hombre venga aquí, ¿saben a quién va a representar? Va a representar al gobierno de los Estados Unidos. ¡Ja! Y si alguien se pone en contra del embajador de los Estados Unidos, se está poniendo en contra de Estados Unidos completo, porque él refleja su país, él refleja lo que todo Estados Unidos conlleva dentro de él. Así deberíamos de ser nosotros los cristianos. Cuando estamos escuchando la palabra y haciendo la palabra, nos convertimos en el reflejo de lo que Dios es en la palabra. ¿Me van siguiendo, hermanos? Es como que si un día un padre de familia se fuera lejos, un viaje lejos y de mucho tiempo, y le dijera al hijo, hijo, te dejo por escrito todo lo que tenés que hacer para dirigirte vos, para dirigir la casa, para dirigir la familia, para dirigir los negocios. Todo te lo dejo escrito. Ahí te dejo unas cartas para que sepas cómo dirigir todo mientras yo vengo. ¿Qué ocurriría si ese hijo no lee las cartas? No va a poder representar al papá. No va a poder representar la familia y tampoco va a poder dirigir los negocios de la familia. ¿Por qué? Porque no leyó, no hizo caso a lo que ya estaba escrito. Así es que es exactamente así, hermanos, exactamente así. Es que en muchas iglesias están pero bien fregados, donde en vez de predicar, como les digo, en vez de predicar y enseñar la palabra de Dios, se les habla de cualquier otra cosa. Se les habla de historias, se les habla de deportes, se les habla de política, se les habla de economía, se meten a pelearse, que unos critican a un presidente que viene, ¿qué relajo? Le sacan los trapos al sol. No, hombre, le presentan todo, menos la palabra de Dios. Es como que si usted llegara a un restaurante y allá le enseñan el menú. Y en el menú, ahí están las fotos, ¿verdad?, de los platos. Y usted le dice allí al mesero o a la mesera, disculpe señorita, yo quiero que me traiga 2 de estos que están acá. Y viene la muchacha, de repente viene con la bandeja y le pone en la mesa 2 fotos con el plato. Porque usted le dijo que mándeme 2 de estos que están aquí y le da 2 fotos. Le llevó la comida. Pero ¿verdad que se la presentó? Por lo menos en foto. Eso es lo que ocurre cuando no se les predica la palabra de Dios correcta a las iglesias. Se les presenta la palabra, pero no se la pueden comer, porque todavía no se la revelaron. Por eso, hermanos, el pueblo de Dios va a hallar vida única y exclusivamente a través de escuchar la palabra y vivir la palabra. Por eso el Señor es claro y dice, mi pueblo pereció por falta de sabiduría. No hubo quien. Pero yo quiero enseñarles hoy algo. Yo quiero enseñarles cómo la Biblia habla acerca de la palabra de Dios. Yo les puedo mencionar en todo el Antiguo Testamento. Al inicio del culto estuvimos leyendo el Salmo 119. El Salmo 119 es un compendio del amor a la palabra de Dios. Solo estuvimos leyendo unos cuantos versículos porque es muy largo.
pero qué amor debemos de tener hacia la palabra de Dios. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Va, $10 el que me lo diga ahorita, de atrás para adelante, abreviado. Sí. 27 libros del Nuevo Testamento, y en cada libro del Nuevo Testamento Dios quiere que sigamos su palabra. Simplemente, miren, en Mateo, voy a decir ahorita los 27. En Mateo relata lo que Jesús le dijo a Satanás cuando andaba Jesús allá en el desierto. Y Satanás le dijo: ¿tienes hambre? Haz que conviertas esa piedra, hacer la semita rellena. ¿Saben qué le dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso vive. ¿Ah? La iglesia vive de eso. Más adelante, ya en Mateo, cuando va terminando el libro, Jesucristo le dice a los apóstoles: vayan, prediquen, hagan discípulos, bautícenlos, pero eso sí, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles la palabra. Eso dice Mateo. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos. Allí se cuenta una parábola tan bonita, aquella parábola del sembrador que dice que llevaba la semilla era la palabra, pero esa semilla era tirada en 4 tipos de tierra, a la orilla del camino, entre las piedras, entre los espinos, pero cayó una en buena tierra, y cuando la palabra cae en buena tierra, esa da fruto, cual al 30, cual al 60, cual al 100 por uno. ¿Sí o no, hermano? Viene Lucas y dice, en Lucas 11:28, benditos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen, dice Lucas 11:28. Benditos los que escuchan y la obedecen. Dice Juan, el Evangelio de Juan. Allí relata al final del Evangelio cuando Jesús se encuentra con Pedro. Después de que Jesús ha resucitado, se encuentra con Pedro y le dice: Pedro, vení, ¿me amás? Sí, Señor. 3 veces le preguntó y las 3 veces le dijo que tenía que cuidar a sus ovejas, pero la última le dice: alimenta a mis ovejas. ¿Cómo se alimentan las ovejas espirituales? Con comida espiritual. ¿Cómo se alimenta esta iglesia? Pues con palabra de Dios. Aquí yo no lo voy a venir a hablar de mis pasadas, aunque así son buenas. A mí me llega a contarlas. Tenemos un profesor en el seminario que es 1:30 de clases, les da 10 minutos de clases y 1:20 de pasada. Ya saben quién es. No, hombre, pues sí. Y todo el hermano Víctor le llega a estar en clases con él. Pero aprenden, porque la palabra va con golpe. Entonces, eso es lo que el Señor les dice. Le dice a Pedro: yo quiero que alimentes a mis ovejas. ¿Me van siguiendo con esto? Se lo dijo en el Evangelio de Juan. Hechos. En Hechos 2:42 dice que la iglesia se reunía y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Primeramente era la reunión en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y la oración. Eso era lo que hacía la iglesia. Se reunían para eso, solamente para estar alrededor escuchando la enseñanza de los apóstoles. Romanos dice, el libro de Romanos dice: así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Usted dice que tiene fe, pero no quiere oír la palabra de Dios. Usted no tiene fe. La fe viene por haber oído la palabra de Dios. De ahí viene la fe, dice Romanos. Corintios son 1 de Corintios y 2 de Corintios. En 1 de Corintios dice: el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es para salvación, dice. Así dice 1 de Corintios 1:18. Y 2 de Corintios 1:7 dice que Pablo le dice, manifestaba la verdad de Cristo para beneficio eterno para la iglesia. Dice 2 de Corintios 1:7. Me van a decir, porque aquí le voy a decir todo el Nuevo Testamento. Gálatas dice que si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9. Si de repente aparece alguien predicándoles algo que no está en la Biblia y les dice que esa es la palabra, mentira, dice Gálatas. Esos son anatemas. ¿Qué es anatema? Maldito de Dios. Si de repente aparece alguien por allí con un librito que dice otro evangelio de Jesucristo, ese es el anatema. Si de repente le vienen algunos a decir de que usted es salvo solamente si cumple el sábado, ese es anatema. La palabra de Dios no dice eso. En Gálatas 1:9 va. Efesios recalca el poder de la enseñanza de la palabra.
Dice Efesios 4, 11 y 12. A unos constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se necesitan que hayan este tipo de hermanos dentro de la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, misioneros, que hayan. ¿Para qué? Hay que edificarlos. ¿Qué creen que estoy haciendo yo ahorita? Edificándolos. ¿Qué creen que hacemos en el seminario? Edificándolos. Porque se necesitan personas preparadas. Eso decía en Efesios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice Colosenses 3:16. Filipenses dice que Pablo se gozaba porque la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, dice Filipenses 1:14. Era que Pablo estaba preso, y mientras Pablo preso, los hermanos se habían animado y ellos salían a predicar la palabra que les había enseñado Pablo, que había recibido de Cristo. Que esto es así, esto va así. Dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses dice en primera de Tesalonicenses 2:13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13. Y dice segunda de Tesalonicenses 2:15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. La palabra de Dios es la que tiene que edificar esta iglesia, hermanos. Si usted no está parado en la palabra de Dios, usted está en arenas movedizas. Dice Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Le dice Pablo a Timoteo en primera de Timoteo 3:2, que los pastores deben ser aptos para enseñar. Primera de Timoteo 3:12. Todos los pastores deben de ser aptos para enseñar. ¿El qué? ¿Algún chambre? ¿Algún pleito? La palabra de Dios. Y dice en 2 de Timoteo 4, versículos 2 y 3, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le dice a Tito que Dios ha manifestado su palabra por medio de la predicación encomendada por mandato divino de Dios. Tito 1:3. Filemón no es un niño ya que por mi casa que sí le he puesto, no. Filemón es una carta que solo tiene un capítulo. Es una de las cartas más difíciles de predicar. Pero fíjense que Filemón es exhortado por Pablo a compartir su fe, no como un sentimiento o como una emoción, sino como un conjunto de enseñanzas y creencias, dice Filemón, versículo 6. Hebreos es un libro que nadie sabe quién lo escribió. Hasta ahorita nadie sabe quién escribió Hebreos, pero Hebreos advierte: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice Hebreos 4:12. Así es la palabra. Santiago, no Santiago ya antes de llegar allá Alegría, no. Santiago les recuerda a los lectores que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, dice Santiago 1:18, y dice el versículo 22, y para que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Yo les quiero decir algo, me voy a detener acá. Si usted oye la palabra de Dios y ha venido hoy acá y no la quiere obedecer, se engañó. Hermanos, si usted no obedece la palabra de Dios y la vino a oír aquí, sinceramente, usted no vino a nada. Usted no vino a hacer nada. Si yo fuera un motivador, si yo fuera una persona que viniera a darles charlas de liderazgo, yo lo que quisiera es motivarlos y que ustedes se hicieran líderes. Pero como yo les vengo a hablar la palabra de Dios, vienen, se sientan, se van y ni al evangelismo van. Entonces se engañaron, no vinieron a nada. Yo creo que les cayó una bomba atómica. Ahorita estoy viendo. Así dice Santiago, hay que ser la palabra de Dios. Dice Pedro en primera de Pedro y segunda de Pedro,
En primera de Pedro 1:23 dice que todos los cristianos hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios que permanece para siempre. Y dice allá en segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice primera de Pedro 1:19. Segunda de Pedro, 1:19. Cuando Juan escribió sus 3 cartas, 3. En la primera de Juan 2:5, escribe, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Primera de Juan 2:5. Dice segunda de Juan 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y dice tercera de Juan 4, y se gozaba en saber que sus hijos caminaban en la verdad. Todo esto es la palabra, hermano. Judas, no es Judas Iscariote, no. Judas dice que en toda su carta, solo son como 21 versículos, pasa toda su carta advirtiendo de los falsos maestros y que tienen la condenación de Dios por andar predicando una palabra que no es real, dice Judas 15. Y termino con Apocalipsis. Miren qué fácil, ya lo llevé por todo el Nuevo Testamento. Yo espero que se hayan aprendido los libros del Nuevo Testamento. Apocalipsis dice que Jesús elogia a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia, para mí, Filadelfia es como quien dice Ciudad Pacífica. Pues sí. Y le dice en Apocalipsis 3:8, la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y yo te voy a premiar, le dice el Señor a la iglesia. 27 libros del Nuevo Testamento se los acabo de decir y lo que dicen acerca de la palabra de Dios. Si no se les quedó, mañana va a estar ya el sermón en YouTube. Ahí lo pueden ver, denle like. Necesito personas que... pues sí, ¿verdad? Se suscriban. Hermano, esta iglesia tiene vida y tiene propósito en la palabra de Dios. 2 cosas. Vida y propósito. ¿Cuál es la vida de esta iglesia? ¿Cuál creen que es la vida de esta iglesia? Esta iglesia tiene vida porque cada domingo, usted viene y oye palabra de Dios. Y eso es vida para la iglesia. Palabra de Dios. No les vengo a hablar de ninguna otra cosa. Es más, hoy les agarré todos los libros del Nuevo Testamento. Hay algunas veces que les he agarrado del Antiguo, del Nuevo. Les traigo un montón de palabras. Con eso comen ustedes acá. Eso les da vida a ustedes. Les voy a contar algo. Yo estuve en un lugar en donde yo jamás espero ver a nadie. Y allí la comida que se llevaba era una comida muy buena, 3 tiempos de comida. Pero fíjense que no tenía nada de sabor, no tenía sal, no tenía condimentos, el arroz blanco, el pollo sin nada de sabor, nada. Pero era la mejor comida, preparada por personas que sabían de nutrición, preparada por personas que sabían de vitaminas, de minerales, lo que necesitaba el cuerpo. Pero no le gustaba a la gente porque no tenía sabor. Pero era la mejor comida. Muchas veces, la palabra de Dios, usted puede decir, hoy no me gustó el sermón, pero yo sé que lo necesitaba para que su cuerpo esté sano. Y eso es lo que yo trato de venir a darles cada domingo. Fíjense que cada reunión de las células, usted se reúne en su célula. Si usted no ha percibido, cada reunión de las células es un estudio bíblico. Alguien me dijo, pastor, ¿y cuándo va a ser culto de estudio bíblico? En las células se está dando el estudio bíblico. Todo este año hemos estado estudiando la vida de Cristo, los milagros, el nacimiento, todo eso, cómo Cristo entró al ministerio, las parábolas, todo eso hemos estado viendo. ¿Cómo? Texto tras texto, versículo tras versículo, enseñanza tras enseñanza. Esas células son un estudio bíblico. ¿Sí o no? Los que están en la célula, es que eso es lo que llegan a enseñar. El evangelismo de esta iglesia. A las 5 de la tarde hay hermanos allá. ¿Qué creen que le van a decir a la gente? ¿Les van a hablar acerca de la novela o del partido político o de fútbol? No, llevan palabra de Dios. Y aunque la gente tal vez no se convierta a Cristo, pero dice la Biblia, mi palabra no regresa vacía. Esa gente se va a ir con la palabra en su corazón hacia su casa y algo les tiene que mejorar, algo tiene que traer esa palabra de regreso en el evangelismo. No, hombre. Pero lo que yo le llamo la sangre de esta iglesia
la sangre de esta iglesia. Dice la Biblia que la vida está en la sangre, dice la Biblia. Lo que yo le llamo la sangre de esta iglesia es el discipulado. Es el discipulado. Yo quiero que levanten la mano los que han recibido el discipulado de la iglesia. Vale. Hay algunos que no. ¿Saben por qué? Porque yo no ajusto. Por ejemplo, allá en la satélite yo no ajusto ir con el discipulado. Se necesitan discipuladores allá en la satélite. Son 3 casas. Y aquí cabal hay uno de cada casa donde se necesita llevar el discipulado. Quiero decirles esto. Cuando nos ocurrió lo que nos ocurrió hace 2 años, que me querían quitar a mí de pastor, ¿se recuerdan de ese pleito? Y cuando yo le dije a los hermanos, vamos a hacer así, nos vamos a independizar, vamos a continuar trabajando y todo. Quien se quiera quedar, pues magnífico. Quien se quiera ir, no vamos a tomar represalias. Vamos a tener una bomba atómica, pero no le vamos a tomar represalias. ¿Saben quién se quedó? Todos los que habían recibido discipulado. ¿Y saben quiénes se fueron? Los que no habían recibido el discipulado. El discipulado es la sangre de esta iglesia. Usted recibe el discipulado, usted recibe palabra en su propia casa. No. En el seminario, a los estudiantes que están en el seminario, se les enseña, pero no solamente, voy a ser sincero, no solamente Biblia, se les enseña historia, se les enseña hermenéutica, apologética, se les enseña un montón de cosas que abren sus mentes acerca de la Biblia. Ahorita están viendo qué costumbres y geografía bíblica. Ayer les estuve enseñando a los hermanos por qué los hombres se saludan de besos en los tiempos bíblicos, claro. Hoy se mira raro. Hay algunos que sí. Para todo eso, palabra, para que puedan entender la palabra. Esa es la vida, acuérdense, esa es la vida de la iglesia. Y el propósito de esta iglesia, ¿cuál es, pastor? ¿Saben cuál es el propósito? El propósito de esta iglesia lo vamos a encontrar en el momento en que empecemos a vivir la palabra. Cuando usted empiece a vivir la palabra, a reflejar la palabra de Dios, todo lo que nos rodea, los cristianos y los inconversos van a ver que ya tenemos vida, porque la palabra nos dio vida. Ese es el propósito de la iglesia. Hay un reto que tengo yo, y yo creo que lo deben de tener ustedes. El reto para esta iglesia. Fíjense que el reto para esta iglesia no es pagar el terreno, hay que pagarlo, sí. Pero ese no es el reto. Tampoco es construir el templo, ese tampoco es el reto. No. Son buenos retos, sí. Pero el reto de la iglesia no es eso. ¿Saben cuál es el reto que debemos de tener nosotros? El reto que debe de tener usted es averiguar cómo hacer la palabra de Dios. Pastor, ¿y cómo hago lo que usted dijo? Pues no sé, hágalo. Sí, pero a mí me cuesta. Pues ese es el reto. Vaya y ame a sus enemigos. Ahí dice la palabra. Ame a sus enemigos. Ore por sus enemigos. Qué difícil. Qué difícil. Pero ese es el reto. Quiero terminar con esto, hermano. Nosotros somos mejor que el pueblo de Israel. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Si alguien me va a oír esto por YouTube, pero quiero decirles algo. Nosotros, la iglesia, es mejor que el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel solo tiene el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Nuevo también. Ellos no lo tienen. Nosotros, la iglesia, recibimos a Jesús como Señor y Salvador. El pueblo de Israel lo ignoró. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Y como no tienen a Cristo, y como no tienen el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel no tiene el Espíritu Santo. Y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Creen que no somos mejores? Claro, no hay que desechar. La Biblia dice, hay que orar por Israel, hay que orar por Jerusalén. ¿Saben por qué? Pues porque andan mal. Y nosotros tenemos que orar por ellos. Así como yo le puedo decir a usted, ore por aquella persona que está mal. Ore por la persona que está enferma. Hay que orar por Israel y hay que amar a Israel. Pero bíblicamente, espiritualmente, si usted oye la palabra de Dios y la vive, usted es mucho mejor que cualquiera. Usted es mucho mejor que una persona que no oye y que no obedece, porque en este mundo solamente hay 2 tipos de personas:
los que oyen la palabra y la obedecen, y los que no la oyen y no la obedecen y terminan mal. Que sea usted de los que Dios le dice ya a Deuteronomio: hoy he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien a la tierra donde vas a entrar. Démosle un buen aplauso al Señor, hermano. Bendito Padre, queremos darle las gracias, Señor, por esta palabra. Y yo quiero pedirle, Padre, en este momento, primeramente, por todas aquellas personas que jamás habían escuchado una palabra y que quieran, Padre, poder recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si usted ha oído esta palabra y no ha recibido a Jesús, este es un buen momento. Este es el momento oportuno para que abra su corazón y para que deje entrar a Cristo. Si usted quiere recibir a Cristo, ore de esta manera conmigo en este momento. Y diga con su voz, y créalo en su corazón: Señor Jesús, reconozco que he pecado y que yo solo no puedo salvarme. Por eso, abro mi corazón para que entres en él y seas mi Señor, para que me perdones de todos mis pecados y me salves de ir al infierno. Cuando yo muera, recíbeme en el cielo con los brazos abiertos. Te necesito en mi vida, Señor Jesús. Amén. Si usted oró conmigo y ha recibido a Cristo y usted forma parte de la familia de Dios, usted puede congregarse. Si está oyendo por este sonido, puede congregarse con nosotros. Si estaba oyendo por medio de las redes sociales, puede congregarse en una iglesia cristocéntrica. Terminamos orando.